Muy buenas noches y bienvenidos al ciclo de charlas de la Fundación Felisa Rincón de Gautier y de la Asociación de Historia del Viejo San Juan. En la noche de hoy, desde la Casa Museo Felisa Rincón de Gautier, estaremos presentando la charla sobre los chinos en Puerto Rico del doctor José Lee Borges. Será un conversatorio y comenzaremos con la biografía de las personas que estarán a cargo de ellas. El doctor Gerardo Alberto Hernández Aponte posee un postdoctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y un doctorado en Filosofía y Letras con especialidad en Historia por la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es autor de los siguientes libros: La salud y la labor social, Ministerio de las Siervas de María, Ministras de los Enfermos en Puerto Rico, El Espiritismo en Puerto Rico, 1860-1907, Rafael Cordero Molina, la construcción de un prócer negro en Puerto Rico durante la segunda mitad del siglo XIX, el entorno educativo e historiográfico de Celestina Cordero Molina, y la Iglesia Católica en Puerto Rico ante la invasión de los Estados Unidos de América, lucha, sobrevivencia y estabilización 1898-1921. Esta obra fue galardonada con el primer premio en la categoría de investigación y crítica del certamen del Instituto de Literatura Puertorriqueña, correspondiente a los mejores libros publicados en el 2013. Este premio es la más alta distinción que un historiador puertorriqueño puede recibir en su patria como reconocimiento a una publicación. También es compilador y autor del estudio introductorio de La Cieguita de la Cantera, obras completas de Josefa Martínez Torres, primera mujer novelista de Puerto Rico. Es miembro de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones y presidió el 15º Congreso en Puerto Rico. Ha presentado trabajos en congresos en Estados Unidos de América, Brasil, Canadá, Colombia, España, El Salvador, Argentina, Cuba, Costa Rica, México y Puerto Rico. Actualmente se desempeña como profesor del Departamento de Humanidades de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Nuestro conferenciante hoy, el doctor José Lee Borges, autor de Los chinos en Puerto Rico y Chinos PR, proviene de una familia multicultural de inmigrantes de padre chino y madre cubana. Posee un doctorado en Filosofía y Letras con especialidad en Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Sus áreas de estudio, investigación y especialidad giran en torno de los movimientos migratorios, la historia social y cultural, el transnacionalismo y la transculturación. Lee Borges ha ejercido como profesor de Historia y Humanidades en varias universidades desde el 2001. Es autor de artículos académicos publicados en revistas especializadas de historia, así como de ensayos y columnas publicadas en revistas digitales y los principales periódicos y semanarios de Puerto Rico. Ha presentado conferencias en Canadá, Cuba, España, Estados Unidos, México y Puerto Rico. Sus investigaciones, libros y escritos han sido reconocidos y premiados por el Instituto de Literatura Puertorriqueña y el Pen Club de Puerto Rico. En el 2022 fue honrado con la beca Letras Boricuas, otorgada por la Fundación Flamboyant en alianza con la Fundación Andrew Mellon, en reconocimiento a sus importantes contribuciones a la historia, literatura y cultura. Actualmente es catedrática auxiliar en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez. Con ustedes, el doctor Gerardo Hernández Aponte. Que disfruten de la charla. Buenas noches. Yo conozco al doctor José Borges desde agosto de 2001, cuando coincidimos en un curso graduado que daba el doctor Guillermo Baral, que era el especialista de Puerto Rico siglo XIX y XX en la UPI. Era un curso, un seminario de investigación sobre Puerto Rico siglo XX centrado en la historia de la prensa. Y desde ese año hemos sido grandes amigos, hemos colaborado juntos. Yo le debo a él muchas cosas. Él fue la primera persona que me habló para asistir a un congreso académico de estudiantes a exponer. En aquel entonces no era común que los estudiantes expusieran en congresos, ahora es bastante normal, pero en aquel momento éramos pioneros en eso. Y que cuando él me invitó a presentar el libro, pues yo le dije que sí, no voy a decir eso. Y que yo voy a dividir la presentación de hoy en dos partes. La primera, que es obviamente la presentación, y la segunda,
Son preguntas que les voy a hacer y después vamos a abrir al público presente y cibernético para que hagan sus preguntas. El antropólogo Jorge Duani denominó a Puerto Rico una nación en vaivén, debido, entre otras razones, a que los migrantes van y vienen. En el último tercio del siglo XIX, comenzaron los estudios sobre migración a Puerto Rico por la historiadora Estela Cifre de Lucier. Desde entonces, algunos grupos de migrantes han sido estudiados, como por ejemplo los venezolanos, los haitianos, los cubanos, los corsos y mallorquines, entre otros. Otro de esos grupos es el de los asiáticos, cuyo pionero en acercarse a su estudio fue el historiador Labor Gómez Acevedo, al estudiar los proyectos para introducir trabajadores asiáticos de China a Puerto Rico durante el siglo XIX. Luego de él, algunos historiadores han trabajado la llegada de confinados chinos a la isla desde diversos ángulos, como por ejemplo María de los Ángeles Castro y Fernando Picón. Sin embargo, nadie había hecho una investigación seria, profunda y rigurosa sobre estos inmigrantes hasta que el doctor José Luis Borges lo efectuó en su disertación doctoral en 2012. Texto que luego fue publicado en forma de libro en el 2015 bajo el título Los chinos en Puerto Rico. Este texto aborda a los chinos confinados como inmigrantes, un caso novedoso en la historiografía internacional. El texto que hoy presentamos es como una segunda parte de su primer libro y consta de 20 ensayos que se concentran mayormente en la época contemporánea, salvo 3 de ellos que abordan temas del siglo XIX, que solo fueron mencionados en su primer libro. Chinos PR, que es el libro que hoy presentamos, se divide en 4 secciones. La primera, titulada Construyendo un espacio, transculturación y transnacionalismo, y consta de 6 ensayos. Uno de ellos es sobre China, un país apenas conocido en Puerto Rico, a pesar de toda la importancia económica que tiene en el mundo actual. Su desconocimiento y los prejuicios nacidos en el siglo XIX siguen tan vigentes en pleno siglo XXI. Quizás algunos de estos problemas se deben a nuestra condición colonial. Otro tema importante es la gastronomía, donde plantea que la comida que se vende en sus restaurantes no es la auténtica comida asiática, sino el producto de todo un proceso sincrético y comercial. De esta forma, no importa el lugar del mundo donde uno acuda, cada restaurante chino tiene menús diferentes. Otro asunto medular que plantea en esta investigación es el nacimiento y desarrollo de las heladerías chinas en la isla. Asimismo, explora el enigmático mundo de la mafia china en Puerto Rico a través de los mitos y realidades que lo rodean. La segunda sección se titula Aquí estamos, Identidad e Idiosincrasia, que se compone de 6 ensayos, donde aborda temas como la adopción de niños chinos en Puerto Rico y la existencia de varios médicos de origen chino e incluso de un sacerdote católico nacido en China. La tercera parte se titula Transgresiones y crimen, racismo y xenofobia, que se compone de 5 ensayos y a mi juicio es una de las secciones más importantes e interesantes del libro. En ella aborda la difícil barrera que separa a los inmigrantes chinos del idioma. Asimismo, los diversos tipos de imaginarios y prejuicios negativos que pesan sobre esa comunidad. Analiza también los crímenes de odio y el racismo que han sufrido los hijos del Celeste Imperio en la isla. La última sección del libro se titula Donde todo comenzó, los por contrato, y consiste en 3 ensayos sobre temas decimonónicos. Se trata de temas apenas tratados o explorados en su primer libro, que ahora desarrolla con mayor profusión. El libro es un gran aporte a la historiografía de la inmigración en Puerto Rico, así como a la historia cultural y económica. Y Borges cuestiona la conclusión de que el puertorriqueño es el resultado de la unión de indios, españoles y africanos. De la misma forma expone que la construcción de la identidad es mucho más compleja de lo que los estudios teóricos han planteado hasta el momento. El texto utiliza la teoría y la metodología de la investigación histórica,
utilizando documentos de archivos poco consultados, accesibles, como el del Instituto de Ciencias Forenses. Por otro lado, también es memoria, pues el autor en ocasiones se introduce en la narración para contar sus experiencias como hijo de un inmigrante chino. Es en este sentido que me recuerda mucho los trabajos de Salvador Bravo, recopilados en un libro que lleva el título de Disquisiciones Sociológicas y otros ensayos. Bravo hace lo mismo cuando analiza el pasado al narrar las experiencias que vivió como forma de sustentar y enriquecer sus planteamientos. El libro del doctor Lee Borges servirá para hacer estudios comparativos en otros países y para seguir explorando nuevas rutas, para conocer mejor la comunidad china en Puerto Rico, romper mitos y estereotipos. Enhorabuena, colega, y espero que pronto podamos ver otros nuevos libros tuyos que sigan aportando a nuestra historiografía con nuevos temas sólidamente investigados. Ahora vamos a la sección de preguntas. ¿A qué te refieres cuando planteas que la construcción de la identidad es mucho más compleja de lo que los estudios teóricos han planteado hasta el momento? Muy buenas noches a todos. Gracias por venir. Gracias también al compañero, amigo, doctor Gerardo Hernández por la presentación. Cuando uno pone un amigo, ¿verdad?, a presentar un libro, pues uno sabe que va a decir cosas buenas. Pero en el caso de Gerardo, tengo que confesar, ¿verdad? Gerardo es una persona muy crítica y cuando no le gusta algo lo dice, así que, y no tiene reparo en decirlo, así que me alegro que el libro le haya parecido bien. Como señaló Gerardo en su presentación, este libro es una especie de segunda parte del primer libro. Cuando yo hice el primer libro, que fue mi tesis doctoral en el programa graduado de Historia, pues, llegó un momento, pues, que tenía que terminar la disertación y había muchos temas que se habían quedado. Cuando después convertí la disertación en el libro, pues, igualmente la disertación tiene como 600 páginas, entonces pues, ninguna editorial quiere publicar 600 páginas. Lamentablemente, y de las primeras cosas que me dice la editorial es, pues hay que cortarlas, hay que reducir 600 páginas a máximo 300, 400 páginas. Y hay muchas cosas que no puedo incluir en el libro. Igualmente, había muchas cosas contemporáneas que yo tenía que no podía incluir por el espacio. Y siempre me quedé con la asignatura pendiente de discutir temas contemporáneos sobre la comunidad china que mucha gente me preguntaba. Por ejemplo, la existencia de una mafia china, la heladería china, los restaurantes chinos, los famosos tostones con ajo. Todo el mundo me hace ese tipo de preguntas y yo tenía las investigaciones, pero obviamente pues en ese primer libro no las puedo incluir y ahí es que entonces viene el segundo libro. Que yo no lo llamo directamente una segunda parte, pero para mí es una especie de segunda parte. Lo de la identidad es bien interesante. Es lo que está preguntando el doctor Gerardo Hernández ahora. En el siglo XIX a Puerto Rico llegaron muchos chinos confinados. 350 y pico, lo pondré yo en el archivo general. Y lo curioso es que muchos de estos chinos, cuando cumplen sus condenas en el presidio, se quedan a vivir a Puerto Rico. Se quedan a vivir en Calley, se quedan a vivir en Barranquita, se quedan a vivir en el área norte, en Ponce, en Mayagüez, en el área de Coamo también se quedan a vivir unos cuantos, y se casan con mujeres de aquí. Por ejemplo, hay un caso en Calley de un chino que era confinado, cumplió su condena, se quedó a vivir en Calley, llamado Lucas Jones, y en el 1910 aparece que tenía 10 hijos. Y obviamente ahí viene la descendencia, ¿verdad?, de los chinos en Puerto Rico. Y un dato curioso es que si uno va a cualquier barrio de Puerto Rico, siempre hay alguien apodado el chino. Y cuando uno mira los rasgos, pues tiene rasgos asiáticos.
yo no puedo garantizar que sea descendiente de los chinos, pero quizás si buscamos un árbol genealógico, pues está vinculado a estos chinos que llegaron durante el siglo XIX. Y yo siempre, ¿verdad? He hablado con Gerardo y con otros compañeros. En el caso de Puerto Rico, siempre nos han simplificado este tema de la identidad, de que somos una mezcla de indios, africanos y españoles, y realmente es mucho más complejo. Uno comienza a buscar los censos de 1910, de 1920, en donde hay un renglón específicamente de nacionalidad. Van a ver que hay chinos, van a ver que hay filipinos, van a ver que hay europeos de distintas partes de Europa. Y yo creo que la identidad de puertorriqueños es mucho más compleja que simplemente decir indios, africanos, españoles, inclusive en la actualidad. En la actualidad tenemos dominicanos, tenemos chinos, tenemos mexicanos, y son temas que todavía, ¿verdad? No se han discutido, pero que es parte del proceso de identidad, incluyendo los mismos estadounidenses que llegan a Puerto Rico a partir de 1998. Vienen con unos propósitos políticos y económicos, pero también terminan aportando a la identidad cultural de la isla. Los inmigrantes chinos están invisibilizados o están invisibles en Puerto Rico. Hay muchas obras literarias que hablan sobre eso, ¿verdad? De que si los chinos son invisibles, pues, para mí no son invisibles. Yo siempre lo he dicho desde el primer libro que publiqué. En el 2015, cuando saqué el primer libro, yo hice un estudio y había 600 y pico de restaurantes chinos. Ya en el segundo libro, pues el número había bajado, igual que ha bajado la población en la isla. Ha mermado un poco, igual han bajado los restaurantes. En Puerto Rico, para que ustedes tengan una idea, posiblemente de los lugares donde hay más restaurantes chinos por millas cuadradas, que no tiene propiamente un barrio chino. Porque obviamente si usted va a Nueva York, si usted va a San Francisco, pues sí, hay muchos restaurantes chinos, pero hay un barrio chino y la población de chinos es grande y la población del territorio es grande. Pero en el caso de Puerto Rico, nuestra población no es tan grande, no tenemos un barrio chino, pero curiosamente tenemos muchos restaurantes chinos. Por milla cuadrada, cuando uno viene analizando todo eso, que es lo que yo planteo en el segundo libro. No son invisibles, prácticamente no hay municipio que no tenga esos restaurantes chinos. Yo creo que están ahí, pero en ese sentido, pues nosotros mismos lo hemos invisibilizado porque nunca se habían estudiado a profundidad, hasta económicamente. Ningún candidato político, hoy en día, muy pocos candidatos políticos que estamos a punto de unas elecciones, hablan de los inmigrantes. Y cuando hablan de los inmigrantes, pues hablan de la comunidad dominicana. Aparte de la comunidad dominicana, pues, no se menciona, por ejemplo, el caso de los chinos, no se menciona el caso, por ejemplo, de los cubanos, donde hay una gran presencia en la isla. Así que yo creo que nosotros somos los que hemos invisibilizado a esta comunidad. Y siguiendo esta línea de argumentación, ¿por qué en Puerto Rico no hay un barrio chino, a diferencia de otros lugares, como Estados Unidos? Esa pregunta siempre me la han hecho, ¿verdad? ¿Por qué Puerto Rico no tiene un barrio chino? Los barrios chinos se crean en Estados Unidos, mayormente en el siglo XIX, cuando, ¿verdad? Muchos trabajadores chinos ya terminan sus contratos y entonces comienzan a hacer otros oficios y a competir con la mano de obra de la gente local de Estados Unidos. Y entonces en Estados Unidos comienzan a ver a los chinos como una amenaza, porque entonces comienzan a trabajar por menos dinero, comienzan a quitarle los empleos a los estadounidenses blancos, y entonces ellos se van segregando en unos barrios que van creando para protegerse de los atentados, protegerse del racismo, protegerse del crimen. En el caso de Puerto Rico, eso no existió tan evidente como en el caso de Estados Unidos, de países de Latinoamérica como Perú, Canadá. Ese discrimen no fue tan grande, los grupos de chinos eran más pequeños y por consiguiente no se crea como tal un barrio chino. Contemporáneamente han habido intentos.
de establecer un barrio chino en la isla. En Ponce llegó a haber un intento, en San Juan llegó a haber un intento, pero nunca se concretó. Por esa es la razón, ¿verdad?, de que no tenemos propiamente un barrio chino, pero por la cantidad de restaurantes chinos que tenemos, yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿no?, tenemos un barrio chino inmenso en toda la isla, porque en cada esquina, ¿verdad?, tenemos casi un restaurante chino. Inclusive los restaurantes chinos muchas veces se utilizan como referencia. Usted pregunta una dirección y le dicen 3 cuadras más abajo hay un restaurante chino ahí, dobla a la izquierda. Y eso, ¿verdad?, se utiliza como una referencia aquí en la isla. ¿Cuál es el mayor problema que tienen los inmigrantes chinos en Puerto Rico? Y esos problemas son los mismos en otras regiones del mundo donde migran, no exclusivos de la isla. Aquí en Puerto Rico, y yo lo presento en el libro, aunque mucha gente no lo crea, hay mucho discrimen todavía con la comunidad china y con otras comunidades de inmigrantes. Hay que decirlo. La gente puede pensar que no, pero existe. Una de las cosas que yo investigo en este libro, y que ya yo la había empezado a investigar desde antes, son los crímenes de odio. Aquí los restaurantes chinos son puntos estratégicos para los guillos, para los asaltantes. Para que ustedes tengan una idea, yo entrevisté al dueño de un restaurante chino en Cagua, y en una semana asaltaron el restaurante 3 veces. En una semana. Hay una heladería en Guayama, está Red Cream, que es muy famosa. Esa heladería, la dueña me dice que se han asaltado más de 100 veces. Para que ustedes tengan una idea. Eso pasa con la comunidad china en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en México, pero en Puerto Rico también ocurre. Y muchos de estos asaltos son parte de los crímenes de odio, porque escogen a los chinos por ser una población minoritaria, a veces tienen problemas de comunicación con los oficiales de la policía para decirles cómo era el asaltante, muchas veces tienen miedo de denunciar el asalto, y son de los problemas que ellos tienen, que muchas veces no salen en la prensa. En el mejor de los casos, el asalto simplemente pues, se llevan el dinero, pero en otros casos muere el dueño del restaurante y es una tragedia increíble. Y eso ocurre con más frecuencia de lo que quizás pensamos y no necesariamente sale en las noticias. Y ha ocurrido en Mayagüez, ha ocurrido en Ponce, ha ocurrido en San Juan, entre otras situaciones. Por ejemplo, también ocurre muchas veces en Puerto Rico la policía misma no tiene traducción para los chinos. Entonces, cuando ellos van a denunciar un problema, el que sea un asalto, sea ¿verdad? Discrimen, racismo, la policía a veces no tiene los mecanismos para traducir lo que ellos están diciendo. Entonces, pues, muchas de las querellas se quedan en el aire. ¿Qué propones para que China y Asia sean más conocidos en Puerto Rico y se pueda reducir o casi erradicar los prejuicios que existen sobre los chinos? Yo creo que todavía, a pesar, ¿verdad?, de todos los avances que hay hoy en día tecnológicamente, hay mucho desconocimiento sobre China, sobre el país. Se habla mucho de la primera potencia mundial, del crecimiento económico, pero es increíble. Uno va, por ejemplo, al Departamento de Historia en Río Piedras, el Departamento de Historia graduado, el primer Departamento de Historia que se creó en Puerto Rico, en el primer centro docente, y no existe un curso sobre historia de China. O sea, que hay muchos estudiantes estudiando historia en Puerto Rico y van a la UPR porque es el primer centro docente, pero van al departamento de historia, piden un curso sobre China para conocer sobre China y no hay un curso sobre China. Y si eso es ahí, pues me imagino que va a ser mucho más difícil buscar en otros lugares. Yo creo que hay que abrir la conversación, hay que abrir el debate. China está metida prácticamente en todos los países de Latinoamérica.
Eso no se discute mucho en Puerto Rico. Algunas veces uno ve uno que otro comentario, presentación, pero yo creo que hay que estudiar más el caso de China, en el caso del Caribe, Latinoamérica, y abrir la conversación, empezando por conocer el país como tal. Aquí todavía hay mucho desconocimiento sobre las costumbres de los chinos, sobre las tradiciones, sobre la alimentación. Entre muchas otras cosas. Todavía pues, uno ve los memes por ahí, que los restaurantes chinos venden comida de perro, venden iguana, y no es cierto, no es cierto. Y yo creo que es parte del desconocimiento que existe. Bueno, Lee, yo te conozco hace más de 20 años. Y el año pasado, cuando salió tu libro, estaba casualmente en la librería de Alberto González en Plaza de las Américas y me puse a mirarlo, porque lo compré posteriormente la presentación. Y a mí me asombró cuando vi que el apellido de tu padre no era Lee, sino Chan. ¿Podrías contarnos cómo sucedió esto y por qué ese cambio? Esa pregunta no me la esperaba. Es una historia muy interesante. Mi padre salió de China luego de la revolución de Mao Zedong en el 49. Y para poder salir, él tuvo que comprar un pasaporte. El nombre de él, ¿verdad? Chino era Kong Bak Chan. Entonces, para poder salir de China, luego de la revolución de Mao Zedong, pues compré este pasaporte que era pública y prácticamente se quedó con ese nombre. Compré el pasaporte, se va para Cuba, después siguen andando por ahí, llegó a España, Estados Unidos, y prácticamente ese fue el nombre con el que murió, pública. Eh, el asunto es un poco más complejo, porque entonces cuando llega a Cuba con el pasaporte de pública, allí parece que los cubanos querían americanizar el nombre y en vez de decirle Paul, decían Pablo. Entonces mi papá, que también se las traía, pues mezcló el nombre de Pablo, de Paul cubanizado, con el apellido de él. Entonces, pues muchas veces él se decía llamar Pablo Chan, pero realmente Pablo Chan no existía en ningún lugar, porque el nombre original era Combat Chan y el nombre del pasaporte era Paulica. Mi mamá tuvo muchísimas peleas con él porque muchas veces filmaba a Pablo Chan. Entonces mi mamá lo regañaba porque decía, si tú filmas Pablo Chan, pues estás negando a tus hijos, estás negando tu identidad, tú tienes que filmar Pablo Chan. Lo interesante es que esa es la historia de muchos chinos, de muchos inmigrantes, que para poder salir de su país compran un pasaporte con otro nombre, después cuando llegan al territorio se cambian el nombre y después pues, tienen apodos y terminan muriendo con esos apodos. En el caso de los confinados chinos del siglo XIX fue muy parecido. Estos confinados chinos salen de China en el 1850, 60, 70, firman unos contratos. En los contratos, cuando llegan entonces a Cuba, le cambian totalmente el nombre en la tienda azucarera. De llamarse Guangdong, le ponen Antonio. Entonces muchas veces en esta agenda azucarera ya había un Antonio y le ponen Antonio primero, Antonio segundo, Antonio tercero y el primero, segundo, tercero termina convirtiéndose en su apellido. Y después para buscar a estas personas es un proceso increíble porque yo llegué a encontrar correspondencia de sus familiares preguntando por ella, pero con el nombre chino. Y nadie sabía de ellos porque realmente ya tenía el nombre cristianizado para los efectos. Y, y, y directamente, ¿verdad? Seguir la pista se hace difícil por el cambio de nombre. Y esa correspondencia que encontraste en el archivo general. En el archivo general. Bueno, pues yo creo que ya podemos abrir al público a preguntas, que me imagino que estarán ansiosos para hacerle, así que adelante. Y gracias por su muy interesante el relato. Estuvo curioso que preguntas de cuántos chinos viven en Puerto Rico, o no viven en Puerto Rico, te menciono
que en un momento dado todavía se refirió a los restaurantes. Todavía 600 restaurantes, aproximadamente, 3 puntos de la isla. Ponerle todavía más chinos y esto bajó a 300, o sea, algo así. Entonces la pregunta es, ¿no había otra manera de contabilizarlo de los restaurantes chinos? Claro, porque uno mismo, ¿verdad? ¿Cuántos cubanos hay en Puerto Rico? ¿Cuántos puertorriqueños o americanos? No, no sé, en esa parte, y quizás la pregunta vaya hacia, estoy seguro, un montón de personas de China, tienen otras profesiones, aparte del restaurante chino. No solo lo, mi pregunta es hacia eso, ¿verdad? ¿Había otro punto de referencia que usted pudo haber usado o aparte de los restaurantes chinos, otras comunidades, otras profesiones? Lo que pasa es que la manera más fácil de contactarlo es a través de los restaurantes, porque ahí es que está el núcleo, ahí es que se conocen, pero ciertamente sí, actualmente, y yo también lo pongo en el libro, los chinos ya, inclusive muchos descendientes de ellos no siguen la línea de los restaurantes. En el caso, por ejemplo, de este segundo libro, la portada la hizo una artista gráfica china, que es artista, se llama Mónica Chin. El caso de ella también es interesantísimo porque ella no nació en Puerto Rico, los papás vinieron de Colombia. Entonces ella se radicó aquí y es china, colombiana, puertorriqueña. Y lo más que se siente es puertorriqueña. Pero sí, ciertamente, donde mayor se representan en los restaurantes. Eso hay que decirlo. Yo quisiera decir otra cosa, pero la realidad es que el trabajo número uno es el de los restaurantes. Ya hoy en día pues hacen otras cosas, hay hijos de chinos y ya son médicos, abogados, dentistas, artistas gráficos, algunos son realtors, en fin, se dedican a muchas cosas, ingenieros, pero cuando se establecen, el tema de los restaurantes es interesante, porque no solamente, ¿verdad? Yo quisiera decir, o quizás no quisiera decir que es el caso de Puerto Rico, pero si usted va a Estados Unidos y va a otras partes del mundo, para usted conseguir a los chinos y contratar a muchos chinos, va a ser a través de los restaurantes. Porque cuando ellos entran al mundo laboral en Estados Unidos y terminan muchos de sus contratos y terminan de hacer lo que estaban haciendo, buscando oro en California, pues la sociedad americana los comienza a ver como una amenaza. Los comienzan a ver, ¿verdad?, como personas que le están quitando el trabajo a los estadounidenses locales. Entonces, muchos de estos chinos tienen que dedicarse a tareas que el hombre, por lo regular, pues no se dedicaba. ¿Y qué tipo de tarea es? No, pues, lavandería de los Estados Unidos, muchas lavanderías, muchos laundry, los dueños eran chinos y restaurantes, para que entonces no lo vieran como una amenaza. Entonces ellos comienzan a crear restaurantes, comienzan a crear colmados de productos, comienzan a crear lavanderías, porque si se dedicaban a otras cosas, pues entonces la sociedad lo veía como que le estaban quitando el trabajo, pero estaban dispuestos a hacerlo por una cantidad menor. Y en el caso de Puerto Rico, pues ellos vienen con esa misma mentalidad, vamos a dedicarnos a los restaurantes. Aquí en Puerto Rico también hay supermercados que son operados por dueños chinos, hay un surtidor de productos chinos que también los dueños son de esa comunidad. Pero sí, ya la nueva generación, ¿verdad?, se va dedicando a otras cosas, también hay heladería. Yo también pongo la cantidad de heladerías que hay en Puerto Rico. Llegó un tiempo que en Puerto Rico había más de 40 heladerías chinas, y para la década de los 70 pues, llegó Baskin Robbins y comenzó a desplazar un poco la heladería. Saludos, una pregunta. Con esas familias
con esas familias que ya llevan varias generaciones establecidas en Puerto Rico, que han nacido en Puerto Rico, han ido a la escuela aquí, ¿qué tan celosos han sido ellos manteniendo sus costumbres familiares, su idioma? ¿O han ido perdiendo el idioma luego de alguna generación? Sí, este es un tema interesante, yo también lo planteo en el libro. Pues va a depender del tiempo que llega, que llegan. En el caso de Puerto Rico, pues hay familias que son mixtas. Por ejemplo, el papá era chino, la mamá era dominicana. Y pues ahí, pues sí, ellos tratan de preservar su cultura, su identidad. También, dependiendo de cuándo llegan, pues los medios de comunicación van a ser pues, muchas veces un obstáculo. En la década de los 60, 70, pues no teníamos las facilidades que tenemos hoy en día. Por ejemplo, mucha gente me pregunta, ¿y tú aprendiste a hablar cantonés? Pues no, mi papá intentó, pero yo le voy a ser bien honesto, en la escuela la gente se burlaba de cómo hablaban los chinos. Y a mí nunca me interesó aprender cantonés, porque en la escuela los niños se burlaban de eso. Y cuando veían a mi padre hablar, se burlaban de cómo hablaba mi papá. Hoy en día no, hoy en día a la gente le interesa aprender ese idioma. Y hay escuelas de mandarín, pero en la década de los 70 y 80 eso no existía en Puerto Rico. Y realmente usted iba por ahí, bueno, el Gran Combo tiene una canción muy bonita que a la gente le encanta, pero es una burla a como habla de chino. Es una burla. Y nadie yo he escuchado que le diga al Gran Combo que se está burlando de los chinos. Y nadie ha hecho una protesta por eso. Y la canción es famosísima, inclusive ellos publicaron un álbum y, 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 y se llama así, Ojos Chinos. Y cuando usted escucha la canción, literalmente es una burla a la pronunciación de los chinos. Y claro, ellos tratan de mantener mucha de su identidad, pero dependiendo del periodo, pues se hacía más fácil o más difícil. Pero trataban de mantenerlo. Claro, en el caso de Puerto Rico también un poco más difícil porque no es una comunidad tan grande. Por ejemplo, hoy en día pues se celebra el Año Nuevo Chino y hay actividades. En la década de los 80 pues había actividades pero mucho más pequeñas y mantener ese vínculo pues con China pues, era mucho más difícil versus hoy en día que es más fácil. Había estado en una conferencia anteriormente muy interesante, que también, por cierto, y vi que usted mencionó de una segunda oleada migratoria china, entiendo que es de Puerto Rico en los años 1949, 50, y le pregunto, en ese periodo, ¿qué países en Latinoamérica y el Caribe tenían una comunidad china más grande? Y le pregunto eso porque va hacia otra pregunta que tengo. Sí, en el caso de Puerto Rico, yo he dividido el movimiento migratorio de los chinos ¿verdad? En tres partes básicamente, el siglo XIX, a partir de la década del 40, 50, con la revolución de Fidel Castro, aquí llegaron, al igual que llegaron muchos cubanos, también llegaron muchos chinos a partir de la década del 60. Y llegaron también chinos que venían de Estados Unidos, y después entonces a partir de 1980. Otros países que tenían más chinos, antes de la revolución de Fidel Castro, Cuba. Cuba llegó a tener posiblemente las poblaciones más grandes de chinos en el siglo XIX y el siglo XX. Llegaron a tener más de 125.000 chinos, tienen un barrio chino, tienen un cementerio chino todavía hasta el día de hoy. Claro, hoy en día pues la gente sigue hablando del barrio chino de Cuba. Cuba hoy en día tiene un barrio chino, pero casi no tiene chino, porque todos los chinos han ido. Puerto Rico no tiene un barrio chino, pero tiene muchísimos chinos. Inclusive en República Dominicana hay un barrio chino
pero la población de chinos es más pequeña que la de Puerto Rico. Yo diría que casi la mitad de lo que hay en Puerto Rico, pero tienen un barrio chino. Perú también recibió mucha población de chinos. Perú está más o menos como Cuba, llegaron como 150.000, a Cuba 125.000. Básicamente en el Caribe son los dos países en Latinoamérica que más chinos reciben, Perú y Cuba. Ah, sí, sí. Y es que mencionaba eso porque cuando uno estudia la Guerra Fría en Caribe y Latinoamérica, uno ve varias agrupaciones que según los investigadores tienen acercamientos hacia el maoísmo. Por ejemplo, en Perú, Sendero Luminoso, en Colombia, en el Caribe, entiendo que en México. ¿Cómo llega en qué contexto llega el maoísmo hacia el Caribe y Centroamérica? Muchas de esas cosas llegan por la prensa. Inclusive yo he visto la prensa de Puerto Rico en la década de los 60, 70, el mundo, y se habla de Mao, se habla de lo que estaba ocurriendo en China, se habla de la religión china, pero hay muchos mitos sobre eso, muchos mitos. Muchas veces lo que se decía no era totalmente correcto. Por ejemplo, en el siglo XIX, cuando se trata de introducir los chinos en Puerto Rico, si ustedes vieran todas las barbaridades, ¿verdad? Que dicen sobre los chinos, que si comían esto, que si comían lo otro, que si no se bañaban, que higiénicamente no eran personas adecuadas para venir a Puerto Rico, inclusive cuestionaban sus creencias religiosas. Muchas de estas cosas se difunden a través de la prensa. Que fueran ciertas, pues obviamente no llegaba, ¿verdad?, información que uno podía decir que era totalmente cierta, pero a través de la prensa. Sí, buenas noches, profesor. Pues le tengo que confesar que yo soy uno de los que dicen que los chinos son invisibles. Pero es porque, aparte de los restaurantes, no lo veo en otros ámbitos dentro, pues no me fijo, puede ser en la playa, en el cine, en los parques, pero me pregunta la llave es. Es que yo leí hace unos años una novela que escribió Eduardo Lara, que se llama Simone. Y casi por estar hace poco tiempo vi una película en Estados Unidos que se llama Take Out. Y ambas tienen la trama muy similar, que es de problemas que tienen los chinos que han llegado a Estados Unidos, a Puerto Rico, y que de momento tienen que pagar una deuda para poder llegar acá y todas las dificultades que tienen, porque hay unos traficantes que los están amenazando de muerte. Entonces, como dio la casualidad que lo vi ambos con un libro y una película, dije, pues esto parece que es algo más común de lo que yo pensaba, porque en la película el chino que está buscando el chavo para pagar, se lo están amenazando de muerte, y el personaje de la novela no recuerdo si es ella, pero sí se menciona que está pagando una deuda para poder, la deuda para la familia que lleva a Puerto Rico. Así que si me puede explicar un poco sobre ese punto. La explicación tiene, ¿verdad?, varias partes. Sí, en la década de los 70, los 80, muchos chinos para poder salir de su país pagaban grandes cantidades, 60.000, 80.000 dólares. Estos chinos eran campesinos pobres que no tenían. Pues, daban un pronto y entonces pagaban la deuda desde que llegaran al lugar trabajando, casi, ¿verdad?, casi como esclavos. Eso ocurrió en Estados Unidos, San Francisco, el barrio chino de Nueva York, inclusive en el libro yo hablo también de los ilegales, y en Puerto Rico el FBI arrestó creo que eran 11 chinos que se dedicaban a hacer algo parecido aquí en Puerto Rico. Y estamos hablando del 2000, 2003, 2004. Y muchos de ellos, muchos de estos traficantes chinos venían de República Dominicana y los veían aquí y los ponían a trabajar aquí. Más aún,
en Puerto Rico hay una historia muy triste que ocurrió en 1978, en donde prácticamente a finales de diciembre secuestran a una niña china, la secuestran y después el cuerpo aparece decapitado en Carraízo. Yo también lo presento en el libro. Y eso, pues, todo el mundo culpó a una supuesta mafia china que existía en Puerto Rico. Yo lo estudio en el libro y el caso es que, aunque la población es pequeña, en el caso de Puerto Rico, se dan muchas de estas características que ocurrían en Estados Unidos, San Francisco, Nueva York. Que yo les confieso, yo cuando pequeño veía todas estas películas de Hollywood y veía estas mafias chinas y estos narcotraficantes. Cuando iba con mi papá a visitar a los paisanos, a los restaurantes chinos, pues yo miraba así para la cocina a ver si había gente amarrada y cosas así. Y yo me preguntaba si el chino ese era el jefe de la mafia o algo, porque obviamente eso cabía en mi mente. Y muchas de estas cosas ocurrieron también aquí en la isla, en menor grado, pero ocurrieron. Sobre la obra de Eduardo Lalo, es una obra que ha ganado muchísimos premios. Claro, yo tengo que decir algo, ¿verdad? Yo hago historia y él hace literatura. En la literatura pues, hay muchas cosas que quizás no realmente son ciertas. En la historia pues, nos tenemos que regir por las cosas que realmente ocurrieron, por la evidencia que tenemos. Pero no está tan lejos de la realidad, esa obra, ese libro. Y también está en película. El libro ya hay una versión película. Primeramente quiero felicitarte por el libro. Es una gran obra. Yo entiendo lo difícil que es estar en el archivo, pero cuando no tiene la cajita ya se la un archivo, se tiene que regresar. Son muchas horas. Y es un libro que no solamente es interesante, sino presenta algo que ningún otro historiador realmente ha abarcado. Así que primeramente felicidades por lo que has hecho y la contribución que has hecho a la historiografía de Puerto Rico. Y la pregunta es la siguiente. Yo he visitado muchos restaurantes chinos, no soy experto en comida ni mucho menos, pero mi impresión, quizás equivocada, que los menús por lo menos en Puerto Rico y quizás en otros sitios que yo he oído, es bastante similar. No siempre dicen el arroz chino, o qué sé yo, el guantón, no sé qué cosa. Entonces la pregunta es lo siguiente, pero cuando yo no he ido a China, pero yo presumo que el ambiente gastronómico de China es distinto y muchísimo más amplio. Entonces la pregunta viene, ¿por qué esa diferencia? O sea, ¿de qué región viene la comida? Entonces sencillamente ya no es comida china, sino ya es comida más puertorriqueña, más cubana, más peruana. Sí, y eso es también una pregunta que yo me hacía mucho, ¿verdad? En el restaurante de mi padre, pues, el anuncio era típica comida china. Yo siempre le decía, papi, pero esto realmente no es comida china, esto es comida americanizada. Pero sí, cuando los chinos establecen sus primeros restaurantes en Estados Unidos, siglo XIX, estamos hablando de 1850, los primeros restaurantes tenían la idea de vender comida china para los trabajadores chinos que habían en San Francisco. Claro, ellos tratan de hacer eso, pero se dan cuenta que muchos productos que ellos necesitaban no los podían conseguir en Estados Unidos. Por un lado eso, y obviamente pues van cambiando por los productos que ellos podían conseguir. Número dos, ellos cambian también los plazos, porque entonces los trabajadores chinos no eran suficientes para entonces ellos tener suficiente ingreso. Entonces, pues tienen que vender otros tipos de productos para llamar la atención a que vinieran otros tipos de comensales. Ahí entonces comienzan a americanizar un poco los platos, dándoles nombres americanizados, incluyendo las papas fritas, etcétera, etcétera. Y ahí entonces se va, ¿verdad?, diversificando esta comida china en Estados Unidos, y en el caso de Puerto Rico va ocurriendo lo mismo. En el caso de Puerto Rico, Cuba, Perú, prácticamente ocurre igual.
En cualquier país que usted vaya y vaya a un restaurante chino, usted va a ver que la comida que venden en el restaurante chino es distinta, porque ellos van estableciendo unas características según el lugar. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, hoy en día, pues, los tostones con ajo es algo muy característico de aquí. Si usted va, por ejemplo, a Estados Unidos, pues, no va a encontrar eso. Igual que los mofongos llenos de pepper steak, ellos lo van adaptando. En el caso, por ejemplo, del restaurante de mi padre, yo me acuerdo que él llegó a hacer combinaciones, arroz frito, mollejas de escabeche, papa frita, arroz frito, carne guisada. Y obviamente ahí usted ve cómo él va adaptando todo lo que encontraba aquí para poder venderlo. Y hoy usted ve que es muy común ver eso. En ese sentido, la comida china te va adaptando según al lugar donde se va desarrollando con los productos que están ahí y con el paladar de la gente que está ahí. Mucha gente me dice que la mejor comida china del mundo es la comida china de Puerto Rico. Y obviamente yo no lo voy a poner en cuestión. Pero es tan auténtica como Taco Bell y Taco Maker, ¿verdad? Así de auténtica esa es la realidad. Esa es la realidad. Algunos platos quizás tienen todavía un toque de China, pero la mayoría son platos americanizados. Ya tiene dos preguntas que han venido por internet. No sé si alguien más quiere aquí hacer preguntas, si no, pues. Seguimos con este. Buenas noches. ¿Qué religión que alguna tenían los chinos que vinieron a, ¿verdad? Aquí a Puerto Rico? Practicaban muchísimas religiones. Por ejemplo, los confinados que llegaron en el siglo XIX, he encontrado casos de algunos que se bautizaron a la Iglesia Católica. Se bautizaron, le cambiaron el nombre, en fin. Otros no. Otros, hasta estando a punto de morir, no quisieron bautizarse. Inclusive, Gerardo y yo fuimos a un cementerio en Coamo, ¿de acuerdo? Y el señor del cementerio nos señaló dónde enterraban a los chinos fuera de las murallas, porque no eran católicos. Algunos sí se convirtieron ya a punto de morir, y usted lo ve en la partida de defunción, a punto de morir, llamaron al sacerdote, se bautizó y entonces lo enterraban dentro del cementerio. Pero otros se mantuvieron fieles a Confucio. En el caso, por ejemplo, de los más contemporáneos, lo hay de todo. Hay católicos. En el caso de Puerto Rico, llegó a haber un cura chino que estuvo en Italia, estuvo en Cuba, se estableció en Puerto Rico y él trataba de tener comunicación con los chinos. Y él trataba de bautizar a todos los niños chinos en Puerto Rico y hacía el esfuerzo, que es una lista grandísima de los miembros de la comunidad china. Pero igual había otros chinos que iban a iglesias protestantes y otros que no iban a ninguna iglesia. En el caso de mi familia, nos bautizamos por la iglesia católica y mi papá también tenía sus creencias y todo eso convivía. Y muchos chinos son muy sensibles y muy tolerantes. Esa es la realidad. Aquí en Puerto Rico, inclusive en la década del principio del 2000, llegaron unos chinos para establecer una iglesia cristiana, que estuvo por aquí también por la Ponce de León, y ellos llegaron a establecer dos iglesias, una en San Juan y una en Ponce. Y los chinos cuando terminaban sus tareas en el restaurante, iban a misa a las 10 o 11 de la noche. Bueno, entonces, ¿se sabe cuáles son los otros grupos de asiáticos que llegaron a Puerto Rico y cuáles eran sus profesiones? Además de los chinos. Hay un libro que habla de los filipinos en el 1910 y también yo he encontrado en el censo del día a los japoneses. Si uno busca el censo del 10 y del 20, hay muchos grupos de asiáticos, filipinos, japoneses, pero esos estudios pues, están
están esperando por hacerse, ¿verdad? Que venga alguien y lo haga. Pero de los más grandes, los chinos. En la actualidad, también se generaliza mucho, ¿verdad? La gente piensa que todos los asiáticos son chinos, ¿no? Hoy en día hay coreanos, hoy en día hay filipinos, hoy en día hay vietnamitas. Mucha gente me dice, profesor, los que hacen uñas en el mall, los chinos que hacen uñas, son vietnamitas, correctamente. Se generaliza mucho. Pero sí, llegaron otros grupos, pero todavía pues, muchos de los estudios y esas investigaciones no se han hecho. Buenas noches, ¿me escuchan? Y denos un minutito que van a hacer una pregunta y estamos con usted. Gracias. Buenas noches, profesor. Me da la curiosidad de lo inmenso que es China, de qué genios mayormente fueron los que llegaron aquí. Si eso se ha estudiado y si actuales, los que están actualmente, se han identificado también. Lo que yo he observado de que los jóvenes chinos se mantienen ellos entre ellos como pareja. Y usted puede verlo porque ve los niños en los restaurantes, ve los papás, ve los tíos. Sin embargo, por lo que usted cuenta en el anterior, pues usted cree que sí se mezclaron. Parece que tendrá que ver la etnia o qué está teniendo. Mi pregunta sería de dónde va el que es lo bien. Por lo que yo he investigado, el 80% viene de Cantón, tanto en el siglo XIX como en la actualidad. Cantón es de los lugares donde más movimiento migratorio hay hacia Estados Unidos, el Caribe. Inclusive la generación de mi papá era de Cantón. Y el idioma que hablaba era en cantonés. Hoy en día, pues ya hay una generación más reciente que vienen de otras partes de China y hablan mandarín, pero como quieran, me atrevería a decir que la mayoría son de Cantón, tanto en el siglo XIX como en el presente, de Cantón y un por ciento más pequeño de Macao, que eran los dos lugares, tanto en el siglo XIX como en la actualidad. Muchos chinos que yo he conocido, la mayoría son cantoneros. Sí, sí. Bueno, ya que hablamos de la comunidad asiática en general, ¿qué efecto tuvieron las guerras de Corea y Vietnam en esa comunidad? En el caso de Puerto Rico, Sí, pues no había mucha población. Inclusive, lo más que es conocido son cuando los puertorriqueños se van a luchar en la guerra de Corea, se van muchos puertorriqueños jóvenes de 18, 19 años y se casan por allá y traen a estas mujeres acá. Y entonces cuando ellos regresan con sus esposas coreanas, entonces ahí se va creando una pequeña comunidad de coreanos en Puerto Rico, mayormente de mujeres que se unían para mantener sus costumbres, pero anterior a eso, pues, el número no era muy grande. Pero es interesante porque otro tema que nos ha discutido, ¿verdad? Que nos ha trabajado, esa población mayormente de mujeres que llegan de Corea luego de la guerra. Bueno, no sé, quería primero felicitar por el trabajo que ha hecho. Está llevando un vacío bien grande. Yo, por lo menos desde pequeña, siempre no me gustaba. Yo siempre conocí un restaurante chino, pero yo nunca vi ningún chino como estar en el cine, con la calle, como estaba allá. Y al leer el primer libro, en la introducción, que menciona mucho el crimen y cómo tuvieron que crecer aquí, pues me explica mucho de cómo pasó eso. Quería saber cómo, si piensa que ha cambiado eso hoy en día y que usted le diría ahora mismo a esa comunidad china que todavía hay una parte que vino como aislada, diría yo, de tipo de eso. Gracias por tus palabras. Yo creo que ha cambiado. Yo creo, y soy optimista, pienso que ha cambiado, y si no ha cambiado, pues yo lo veo como que ha cambiado. Y yo espero que siga cambiando. Después del primer libro, inclusive muchos miembros de la comunidad china empezaron a escribirme, gracias por el libro.
Hoy en día usted puede ver por las redes sociales, influencers de la comunidad china, que está por ahí, no sé si la conocen, Yang Jin, es muy famosa, que algún restaurante hace poco, que hace videos. Está por ahí también, hay uno que es coreano, no sé si lo han visto, y a nivel coreano. Porque obviamente no es miembro de la comunidad china, pero no importa, es asiático, se está dando a conocer, y en fin, la misma amiga que hizo la portada, Mónica Chin, una artista que ha hecho exposiciones en muchas partes del mundo, hizo algunas de sus obras que se presentaron aquí en el Museo de Arte Contemporáneo. Yo creo que sí, yo creo que ellos mismos se han dado cuenta, ¿verdad? Que la gente quiere conocer sobre ellos. Hay un chino, por ejemplo, que tiene un restaurante en Toalta, si no me equivoco. No sé si lo han escuchado, que hacen muchísimos videos. Se me escapa el nombre ahora del restaurante. Que es chino dominicano. Chino Charlie se llama. Charlie, chino dominicano. Y es muy famosísimo por las redes sociales. Yo creo que esa visión, ¿verdad?, de ellos mismos ha cambiado. Yo creo que ellos quieren también demostrar que son parte de la comunidad, que aportan a la comunidad. Ahorita iba a decir algo y se me olvidó, ¿verdad? Yo no he visto hoy en día ningún político hablando de la aportación económica de los restaurantes chinos. Yo lo tengo en el libro, estamos hablando de miles de millones de dólares que generan los restaurantes chinos. Hay jóvenes que me dicen, profesor, mi primer trabajo fue en un restaurante chino, como cajera de un restaurante chino. No tuve que llenar solicitud, no tuve que nada, me pusieron a trabajar y ya estuve trabajando ahí un año y aprendí muchísimo. O sea, que yo creo que son cosas importantes que después del libro y claro, se han hecho otras investigaciones además del libro y yo creo que esa es la idea. Yo tampoco me quiero adueñar de un tema. Y estoy investigando otro grupo de inmigrantes. Tampoco quiero que digan, profesor Lee, que investigó solamente sobre los chinos. No, hay muchas cosas que investigar. Pero yo creo que sí, yo creo que la perspectiva ha cambiado y la gente está más interesada en el tema. Bien, tenemos varias preguntas desde Facebook y una de ellas la hace María Torres. ¿Existe alguna asociación o agrupación de chinos en Puerto Rico? Pues sí, históricamente han existido. Inclusive, si usted va al Asian Market, que está aquí en la Ponce de León, imagino que algunos de ustedes han ido, al lado hay una puerta para subir a un segundo piso, hay una placa ahí que dice Asociación de Chinos en Puerto Rico. En la década de los 70 era muy famosa esta asociación. Inclusive mi papá me llegó a decir, ¿verdad?, que si los chinos llegaban y no tenían dónde dormir, ellos tenían unos cuartos, unas habitaciones para darle alojamiento a ellos, en lo que el chino se establecía. Claro, el dueño de toda esta asociación murió y pues ahí decayó. Hoy en día hay otra asociación que celebra el Año Nuevo Chino, que da clases de mandarín. Hay asociación. La gente piensa que no, pero sí. Y los chinos están más organizados de lo que la gente piensa. Ellos tienen sus propios sufridores, tienen separadores de aire acondicionado que son de la comunidad china. Lo que pues, muchas veces pues, no nos percatamos de eso, pero sí. Pregunta Edna Nazario. ¿Existe en Puerto Rico comunidades donde vivan mayormente chinos, aunque no haya un barrio propiamente? La mayoría están en San Juan. La mayoría están en San Juan. Bayamón, Carolina, son los municipios donde más chinos reciben. Pregunta Native Tours. Es interesante en la gastronomía que los combos o takeouts le añaden papas fritas a muchos visitantes. Les pregunto si es algo que en sus órdenes de comida es incluido y responden que no. Eso viene de Estados Unidos. En Estados Unidos, los restaurantes chinos, cuando se van americanizando, para tratar de tener más clientela, pues combinan los platos de China con algo que representara la cultura americanizada y ahí meten las papas fritas. Obviamente tampoco es americanizado, pero era la idea de atraer a este mercado. Igual que en Puerto Rico, ¿verdad? Que entonces pues están los tostones, los mofongos.
era cuestión, ¿verdad?, de atraer más clientes. Pregunta la doctora Sandra Enríquez. Cuando llegan a Puerto Rico se ayudan unos a otros. Hablo por mi pueblo, en una urbanización cerca de mi casa vivían varias familias en una sola casa y estoy hablando hace más de 10 años. Sí, entre ellos existen mucho en la solidaridad, se ayudan mucho entre ellos. Yo me acuerdo, ¿verdad? Cuando ya mi papá llevaba mucho tiempo aquí, cómo llegaban los chinos y le pedían dinero prestado o le pedían información, él sin saber mucho, pues le explicaba, te ayudaba, te compartían los medicamentos. Eso es una cosa bien interesante, ¿verdad? El que tenía medicamentos chinos y aquel necesitaba, se lo compartían, eran muy solidarios. Por ejemplo, cuando íbamos a los restaurantes chinos, a mi papá le daban periódicos chinos. Los periódicos eran viejísimos, pero se compartían entre ellos, eran muy solidarios. Yo creo que eso es una característica de la comunidad china y no quiero pensar que solamente de la comunidad china, de los mismos inmigrantes. Son bien solidarios, pero en el caso de los chinos, pues es una de las características que yo más pude ver cuando era pequeño. Muchos de ellos, pues, no sabían bien español, pero le explicaban al otro y traducían sin saber bien. Había mucha solidaridad. Preguntan, ¿qué impacto cree tendrá la comunidad asiática en Puerto Rico en las próximas décadas? Yo creo que, como preguntó al principio el caballero, ¿verdad? Se van a desplazar a otros tipos de empresas que no sean restaurantes. Ya estamos viendo una segunda, tercera generación que se dedican a otras cosas. Y yo creo que eso es lo que yo estimo que pase. Igual que ocurrió con la comunidad cubana. En Puerto Rico, la comunidad cubana en la década de los 70, 80, era mucho más visible. Hoy en día pues, todavía sigue estando ahí, pero ya muchos de estos descendientes pues, se consideran más puertorriqueños. Igual va a pasar con la comunidad china. Hoy en día lo podemos ver y se van a dedicar a otras cosas que no van a hacer los restaurantes chinos. ¿Podría comentar sobre la xenofobia contra la comunidad china en el Caribe? Existe mucho la xenofobia, existe mucho el discrimen. Durante la pandemia se incrementó más todavía, hasta en Puerto Rico. Aquí el COVID no había llegado y muchos chinos me escribieron y me llamaron, profesores, de repente han bajado un 50, 60, 70% y el COVID no había llegado ni tan siquiera a Puerto Rico y en Estados Unidos los casos eran mínimos y ya usted veía ese impacto. Y a mí me llegaron muchísimos memes, la gente yendo con máscaras lacrimógenas a comprar a los restaurantes chinos. Sí, yo tengo una presentación específicamente sobre eso. Y hasta de las noticias me llamaron para preguntarme, ¿verdad? Si algún chino podía traer el COVID a Puerto Rico. Más aún, te voy a decir más que esto es muy triste. El que estaba encargado, el secretario de Salud de Puerto Rico, llegó a decir que aquí el COVID iba a llegar porque no habían viajes directamente de China a Puerto Rico. Y yo refuté todo eso en las noticias. O sea, que él en otras palabras, él decía que Puerto Rico estaba salvo porque como no habían vuelos directos de China a Puerto Rico, pues no iba a llegar ningún chino con COVID. Pues el COVID llegó y no lo trajo un chino, lo trajo un italiano. Y un panameño, para que se den cuenta, ¿verdad? Hubo mucha xenofobia, hubo mucho discrimen, muchos chinos me decían, profesor, la gente no viene a comprar a los restaurantes y hace 10 años que yo no salgo de Puerto Rico. O sea que no hay forma de que yo tenga COVID porque hace que yo vivo aquí y no me he movido de la isla. Pero eso es parte de la xenofobia. Mucha gente no lo ve de esa manera, pero es discrimen, es racismo, es xenofobia. En el caso de Estados Unidos fue mucho peor, fue mucho peor. En el caso de Puerto Rico, pues se vio los restaurantes y todo eso, pero en el caso de Estados Unidos, llegaron a haber atentados contra muchos miembros de la comunidad china, particularmente contra las mujeres.
¿Qué rol tuvo la mujer china durante la inmigración a Puerto Rico? Y si hubo algunas mujeres chinas que vinieron a Puerto Rico durante esas oleadas como confinadas. Como confinadas no encontramos. Y las que llegaron fueron bien pocas en el caso de Cuba. En el caso de Puerto Rico yo no he encontrado ninguna. Sí llegaron mujeres después. Aquí hay una mujer china muy famosa, Violeta López de Guayama. Ella llegó en la década de los 70, ella llegó de Cuba, se estableció aquí en Puerto Rico, específicamente en Guayama. Llegó a tener varias heladerías. En Guayama es de las empresarias más famosas que hay, todavía sigue trabajando. Ella escribió su propio libro sobre su experiencia. Ella se llama Cuchirrica, porque es cubana y es china también. Cuchirrica, así se identifica de Cuchirrica. Y hay otras mujeres más, ¿verdad? Que han aportado muchísimas. Muchísimas la historia de Puerto Rico contemporánea y de la economía, y son historias que hacen falta contarse. Yo cubro algo de eso en el libro, ¿verdad? Pero falta mucho de contar. Preguntan también que en qué pueblos predominantemente residen. San Juan, Bayamón, Carolina, son donde más residen los chinos de Puerto Rico. San Juan, Bayamón, Carolina, Guaynabo, prácticamente lo que sería el área metro. Pero prácticamente en todos los municipios hay restaurantes chinos, incluyendo Vieques y Culebra. El de Vieques creo que cerró hace poco, pero llegó a tener sus restaurantes chinos, Vieques, Culebra. Y hay municipios que tienen más de 20 restaurantes chinos. Verificamos. Comentan, son buenos negociantes y se mueven a diferentes países, no necesariamente con sus familias. Sí, es cierto. Ellos van en busca de las oportunidades. Cuando mi papá llegó a Puerto Rico, vivíamos en Miami, eso fue a finales de la década de los 70, 80, y le hablaron de Puerto Rico, y él vino primero con unos amigos de él, y establecieron un restaurante, y después vino la familia. Sí, son buenos comerciantes, y cuando hay oportunidad, hay que establecer. Además de Cuba y Puerto Rico, ¿hubo otros lugares en el Caribe donde hubo migración de chinos? Sí, Perú, Panamá, llegaron muchos chinos. A las Antillas Menores también llegaron chinos. No tanto como en Perú, no tanto como en Cuba, pero llegaron grupos de chinos, trabajadores, prácticamente a todas partes del Caribe, Colombia, Argentina tiene su barrio chino también. Damos un minutito más por si hay algunas preguntas en Facebook. ¿Alguien en el público desea hacer alguna otra pregunta? Una historia, ¿verdad? Que siempre nos da la curiosidad a la gente de por qué no se ve en chino. Eso tiene una explicación. Yo creo que nos ha hablado en ella y no la ha trabajado, que trabajan tanto que... Sí. Hay un chiste famoso que siempre me hacen por ahí, ¿verdad? Que fue lo que dijo la compañera ahorita. Yo lo veo por ahí. Nunca he visto un chino echando gasolina. Siempre la gente me pregunta eso. Han escuchado, ¿verdad? Que trabajan mucho. Los chinos trabajan. El turno de un chino en un restaurante es de 10 de la mañana a 10 o 11 de la noche. Los chinos en los restaurantes no trabajan 5 días. Trabajan por lo regular 6 días a la semana, apenas tienen un día libre. Hay veces que trabajan los 7 días. Una vez el restaurante que queda cerca de mi casa, que yo voy a comprar comida, la empleada me dijo, el chino lleva 3 meses trabajando todos los días, porque no hay sustituto, el otro chino que estaba se fue para China, no hay empleado, y él lleva 3 meses trabajando todos los días de 10 a 10 de la noche. Obviamente a este chino no lo vamos a ver en Bosco, no lo vamos a ver en San, no lo vamos a ver entrando por ahí, porque él está trabajando. Esa es la realidad, esa es la realidad. Trabajan muchísimo, son muy trabajadores, y bueno, también muchos de ellos pues, tienen el miedo al crimen, a salir por ahí por las noches. Algunas veces van a los casinos, no sé si lo han visto, van con unos grupos específicos, a jugar unos juegos específicos.
pero estas son las razones por las que quizás no janguean como quizás jangueamos nosotros un poco. ¿Alguna otra pregunta? ¿Verdad? Yo quiero agradecer la presencia de todos ustedes. También quiero agradecer la presencia de algunos colegas de la UPR de Mayagüez que están conectados en línea. Ahora es mi nueva casa, la UPR de Mayagüez. Ahora soy parte del equipo y juego para el equipo de Mayagüez. Y cuando yo juego para el equipo, para un equipo, juego para ganar. Así que estoy muy contento con ellos. Y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Si hay más preguntas, las podemos contestar Sí. individualmente. A mí me encantaría conocerlos a todos. Hay unos cuantos libros por ahí para la venta, para los que lo quieran comprar. Y muchas gracias por la asistencia y gracias, Gerardo, por la presentación. ¿Tiene otra pregunta? ¿Existe el deseo de las personas chinas de regreso? Algunos regresan, sí, esa es la realidad. Yo creo que la migración de retorno siempre está presente en cualquier inmigrante regresar a un país. Algunos, inclusive, les cuento más, durante la pandemia regresaron. Y después que se estabilizó todo, regresaron a China. Aprovecharon la coyuntura, muchos restaurantes, igual que muchos negocios cerraron y regresaron a China. Y he conocido casos que sí, que regresan. Y he conocido casos de chinos que le he preguntado y usted regresa a su país y me dice, Puerto Rico es mi país. Y se han quedado. La doctora Ramonita Vega, muy interesante tus investigaciones y tus vivencias convertidas en historias pertinentes. Gracias, colega. Saludos de Carlos Hernández. Y preguntaron sobre la venta del libro. Como indicó, tienen algunos aquí. También los pueden encontrar me imagino que en Norberto González. Norberto, Laberinto, en la esquina, está en todas las librerías de aquí al Candil. Muy bien. Bueno, Muchas gracias. damos por finalizada. ¿Tenemos otra pregunta? Sí. Siempre trabajaba en un mismo restaurante. Serio. Gracias, amor. Una adolescencia, ¿no? Estaba curioso, siempre estaba la señora, la dueña, era la que estaba mandando a todo el mundo. Y tenía sus hijos, 7, 8 años, y yo muchos años que allí. Entonces, yo me percaté que en los veranos no estaba. Y ya me conocía, yo le digo, ¿dónde están tus hijos? En China, están con los abuelos, con la familia de él. Entonces, pasan unos años y viendo otro restaurante por acá, de chino venezolano. Y exactamente lo mismo. Hablando, nos hicimos amigos, y de pronto tus hijos están con mi tía, con mi mamá. O sea que imagino que eso es para mantener la cultura, la cultura. Lo que usted dice es correcto. Inclusive hay miembros de la comunidad china que envían a sus hijos a estudiar a China, para que algunas veces los veranos, como usted dice, pero algunos lo envían allá a estudiar y ellos dan los visitas y después los vienen acá de vez en cuando para mantener su cultura. Yo fui con mi papá, pero ya fui cuando era más grande. No me mandaron a aprender. Mi papá quizás no tenía tanto dinero, obviamente hay que tener unos recursos económicos, pero fui después con él. Y la experiencia es increíble. Bueno, pues gracias. Todavía otra pregunta. Iris Valentín Bon, que está escuchando la charla desde Maryland y quiere su correo electrónico, pregunta que si usted puede abundar más sobre Eso no lo cura ni el médico chino. Sí, cuando llegaron los trabajadores por contrato en Cuba, en esos mismos barcos donde venían los trabajadores chinos, metían a médicos.
para que los tratara de las enfermedades, y estos médicos se hacen muy famosos en Cuba, muy famosos. No eran médicos como tal, porque no tenían licencia. Algunos de ellos dicen que en China no existían los títulos, que la gente aprendía por la experiencia. Pero realmente eran médicos herbolarios, que curaban con plantas medicinales. Y se hacen muy famosos, habían varios. En Cuba llegaron a haber como 7 médicos chinos bien reconocidos, inclusive en el libro yo lo presento, uno de ellos se voló y vino a Puerto Rico en el siglo XIX. Y aquí en Puerto Rico no lo dejaban practicar la medicina porque no tenía licencia, pero se hizo muy famoso en Ponce, en Mayagüez, inclusive él demostró carta al gobierno de personas aquí en Puerto Rico que él los había curado de enfermedades que eran incurables con sus tratamientos naturales. Y de ahí viene, porque entonces en Cuba, estos médicos con su conocimiento herbolario de la China milenaria, y comienzan a curar a personas en Cuba, gente común y corriente, que prácticamente no le cobraban. Lo hacían por donativo, le daban las medicinas de gratis, y se hacen muy famosos. Prácticamente cuando en Cuba, finales del siglo XIX, la gente tenía enfermedades ya terminales, entonces pues el último remedio era llamar al médico chino. Y de ahí viene. Si no lo cura el médico chino, no lo cura. Pero lo curioso es que uno de ellos llegó a Puerto Rico. Y después se tuvo que ir porque no le permitieron practicar la medicina. El doctor José Rigao tiene un artículo sobre eso muy interesante. Yo después entonces amplío un poco el caso de ese médico que llegó, y entonces presento casos de médicos chinos en Puerto Rico actualmente. En Junco hay un médico chino actualmente. Yo no lo conocía, mucha gente me había dicho, ya fui a Junco, me estacioné y dije, deja ver si la gente lo conoce. Cuando me estaciona, la primera persona que veo le pregunto, ¿y el médico chino? Ah, en la esquina. El mundo conocía el médico chino en Junco. Y eso es actualmente. Y él vino también de Cuba, estudió medicina aquí y se quedó. Y es famosísimo en el mundo. O sea que tuvimos un médico chino en el siglo XIX y tenemos un médico chino actualmente. A Marily Cintrón, resulta interesante conocer las particularidades de la comunidad china en Puerto Rico. Felicidades al colega José Lee Borges. Claro. Pero ahora sí, ¿verdad? No, todavía. Todavía. Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo tengo una pregunta. Sabemos que en China está el Partido Comunista Chino, que es el Partido Único. ¿Cómo se identifican los chinos que están en Puerto Rico? ¿Se identifican como comunistas o se identifican como otro tipo de creencia? Igual que con la religión, hay de los dos. Hay de los dos. Claro, la mayoría de los que salen, pues. De los dos, pero ¿cuál es el otro? Bueno, son en el sentido de que, por ejemplo, creen en la democracia, creen en el gobierno de Estados Unidos, en el sueño americano, que realmente existe, ¿verdad? Creen en todo eso. Pero la mayoría sabe, obviamente, huyendo del comunismo, porque no están de acuerdo con eso. Pero también, yo les pongo el ejemplo de mi papá, ¿verdad? En el restaurante iban personas de distintas religiones a predicarle su religión, y era todo el mundo le decía que sí. A los religiosos igual, iban independentistas, iban estadistas, son muy flexibles, son muy flexibles. Y ellos se van acomodando a todos los grupos y son muy tolerantes. Ahora sí, ¿verdad? Ahora. Voy a preguntar ¿qué trabajos se han hecho enfatizando especialmente el aspecto político que sus compañeros de la comunidad china, pero en otros lugares, por ejemplo en Panamá, que usted mencionó, en Perú, ¿cómo es la historiografía sobre la comunidad china en esos otros países?
En muchos de estos países lo que se ha estudiado es la presencia de los chinos en la política. Y ahí le puedo poner, por ejemplo, el caso de Cuba. En el caso de Cuba, pues siempre lo que uno estudia es los chinos que salen de la revolución de Fidel Castro, como por ejemplo mi papá, Violeta López de Guayama. Pero una pequeña porción también se quedó en Cuba y participó de la revolución de Fidel Castro, fueron figuras importantes en el movimiento revolucionario y sirvieron hasta los otros días. Eso es mayormente lo que se ha estudiado. En el caso de Panamá también, miembros de la comunidad china que ya han incursionado en la política. Yo espero que en un par de años también tengamos eso aquí en Puerto Rico, con los miembros de la comunidad dominicana, con los miembros de la comunidad china. Muy bien. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Oye, muchas gracias. Buenas noches. Le damos las gracias al profesor Lee por compartir con nosotros en la noche de hoy. Y les recordamos a todos que la próxima semana tendremos la presentación del libro Felisa Rincón de Gautier y su aportación al desarrollo de la barriada de La Perla entre 1946 y 1951. Las personas interesadas en asistir a dicha actividad, les recomendamos que reserve su espacio porque nuestro espacio aquí en el museo es limitado. Y regresamos el 3 de octubre con una charla y será de manera virtual. Pendiente a nuestros anuncios. Gracias a todos y muy buenas noches.